Los juegos de carreras parecen ser algo que no pasa de moda con el correr de los años. Asimismo, ver a nuestros personajes favoritos del mundo de los videojuegos haciendo retas locas en cochecitos tampoco parece decaer. Si bien es cierto que no es como era entre finales de los 90s y mediados de los 2000s, en esos tiempos todo lo que se moviera tenía que tener su propio juego de carreras. Que si Disney, que si Garfield, hasta Shrek tuvo su propio racing, y ya sé que lo digo mucho, pero obviamente Sonic no se iba a librar de esta fiebre que nació a raíz de Mario Kart. A final de cuentas, en esos años, Sonic estaba hecho para rivalizar con Mario, y si eso significaba poner al erizo más rápido de este mundo en un carro, no iban a dudar ni un segundo en hacerlo. Y no quiero leer a nadie diciendo, ¿y por qué Sonic está en un carro si puede ganarle a todos a pie? Al primero que diga eso. Y es que además Sonic técnicamente nació en un carro. Bueno, su primera aparición fue en un cameo en el juego Rad Mobile. Con estos puntos claros, celebrando la próxima salida de Racing Cross Worlds, decidimos hacer un recuento de todos los juegos de carreras de nuestro erizo favorito, donde rememoramos juntos cómo ha sido todo este camino hasta el día de hoy, y también les hablamos un poco sobre nuestra experiencia reviviendo muchos de estos juegos. Sin más que agregar, empecemos con esta larga aventura. Como decíamos, Sega no dudará en meter a Sonic en un carro con tal de darle competencia a Mario, pero los inicios sin duda fueron pantanosos, por decirlo de alguna manera. Sonic Drift vio la luz un 18 de marzo de 1994 en Japón, para no salir de allí, ya que nunca fue lanzado fuera de tierras niponas, supuestamente porque tenían preocupación sobre su calidad. ¿Cómo habla eso del pobre juego ya? Salió para la Game Gear, la que en ese entonces era la apuesta portátil de Sega. Sí, en esta pantallita diminuta pretendían que jugaras carreritas locas. Como dato curioso, creo que todos podemos notar la esencia de Super Mario Kart en este juego, pero Sonic Drift comparte bastantes similitudes de gameplay con el videojuego Super Scalar, el cual fue desarrollado igualmente por la misma Sega. Su recepción, negativa. Pero hablaremos de ello en un momento, ya que quiero contarles mi experiencia de antemano para poder entender mejor sus fallos y aciertos, si es que tiene. Claro, al jugarlo en emulador quitas un factor importante a uno de los problemas que tenía Drift, y es que la pantalla de la Game Gear era muy pequeña, por ende se trató de balancear esto haciendo los sprites de los personajes más grandes. Genial, ahora Sonic ocupa 3/4 de toda la ruta, y como vayas a tratar de rebasar a alguien, probablemente termines disparado fuera de la pista, o stuneado. Pero a ver, antes de adentrarnos en detalles, ¿de qué va Sonic Drift? Como juego de portátil de esas épocas, no podías esperar una historia muy compleja, de hecho, ni siquiera tiene una historia, lo cual supongo que no es de extrañar para un juego de karts de los 90s. Aquí es sencillita y al pie, tienes un modo de Grand Prix, llamado Chaos GP, en el que cuentas con 3 copas, verde, amarillo y rojo. Seré honesto con ustedes aquí, jugué 2 de esas copas y no recuerdo que cambiara nada en absoluto, ni los stages, ni la dificultad, pero la intención estaba ahí. Según la información que encontramos, cada copa tiene 6 pistas y un sistema de puntos en los que debes ganar más que tus rivales quedando en la mejor posición posible. Otro de sus modos era el Free Run, el cual servía para practicar las pistas en solitario, sin los personajes popeando a 2 píxeles de distancia porque la pobre máquina no podía renderizar más rápido. Y finalmente, un modo versus, donde aparentemente los jugadores podían competir entre sí. ¿Podemos considerar esto un multijugador? No lo sé. En mi run me salió bloqueado, así que desconozco si esto es un desbloqueable o si se trata de una función exclusiva de las Game Gears, como el Cable Link de la Game Boy. Spoiler, resulta que las Game Gears tenían su propia versión del Cable Link, llamada Gear to Gear. Hablemos ahora de los personajes. No había mucha variedad para ser honestos, estaban Sonic, Tails, Eggman y Amy, marcando así la primera vez en la que Amy fue jugable. ¿Hay diferencias entre elegir a uno o a otro? No realmente, pero te recomiendo que no elijas a Tails para que así puedas ver esta cara toda tétrica que aparece en su banderita al quedarse tercero. Ahora sí, gameplay. ¿Cómo puedo decirlo? Nunca había probado este juego antes y lo que había oído de él no había sido muy bueno, así que mis expectativas no estaban muy altas. Esperaba decepcionarme,
pero en verdad sí me divertí. A ver, es cierto que el personaje ocupa casi toda la pantalla, que chocarse con todo es absurdamente fácil. La IA de los personajes está rotísima y nunca los vas a ver errar una curva. Apenas se te desvía una rueda, los tres te van a pasar como si nada. Además de que, como decía, la distancia de renderizado no es mucha. Como vayas muy rápido, probablemente choques con tu rival. Y créeme que eso no va a inmutarlo mucho, pero a ti sí. Bueno, si puedo rescatar algo del juego es que es muy frenético. Me pareció bastante divertido porque para su época y más que nada en el sistema en el que salió, genuinamente puedes sentirte veloz, aunque eso derive en que acabes sintiéndote inestable, lo cual es muy fácil. Los power-ups, no hay mucho que pueda decirte de ellos. No sé muy bien para qué sirven los rings, fuera de perderlos todos apenas te choques 50 veces contra el mismo letrero que te indica que tienes que doblar a la derecha. Hay muy poquitos en las pistas. También están los springs, que te ayudan a saltarte rivales sin el peligro de acabar chocando contra ellos, o simplemente saltarte un poquito de la pista. Las cajas de ítems, las cuales dependiendo del color te dan distintas cosas, la roja te bustea bastante por un pequeño periodo de tiempo, y la azul, también conocida como invencibilidad, mi personal favorita, está rotísima. Con esto puedes remontar una partida después de haber quedado cuarto en la mitad del Prix. Tal vez yo soy muy manco, pero de verdad que la IA es muy cabrona. Voy a ser honesto con ustedes, no pude ganar ni una sola copa a pesar de quedar primero en algunas pistas. Probablemente en otro tipo de juego es un ítem que quebraría completamente todo el gameplay, pero en este agradezco que exista. Ya sabemos que a Drift no le fue muy bien, tanto así que ni siquiera salió de Japón por miedo al recibimiento que este podía llegar a tener en el resto del mundo. Así que, ¿qué es lo más coherente que podemos hacer para remontar? ¿Sacar una secuela? ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Hay que ascenderlo ahora mismo. O al menos eso creo que pasó en las oficinas de Sega, porque efectivamente, un año después de la primera entrega, el 17 de marzo de 1995, Sonic Drift 2, ahora es personal, salió. De nuevo para Game Gear. Y esta vez sí vimos su estreno fuera de Japón, en noviembre del mismo año. Ahora ya no había miedo, había fe. Se preguntarán, ¿cambia mucho frente al primero? Sí y no. A ver, para empezar, se nota que quisieron darle un poco más de mimo. Visualmente se ve considerablemente mejor, con menús un poco más trabajados, las pistas ya no te queman las retinas al jugar y puede que incluso digas, wow, en verdad esto no se ve tan mal. Incluso contamos con 3 personajes nuevos, Knuckles, Metal Sonic y Fang. Muy buenas adiciones si me preguntas, pero como en este canal somos leales, voy a volver a elegir a Sonic. Dentro de los modos disponibles no hay mucha variación, nuevas pistas. Y ahora el Grand Prix te ofrece las siguientes copas: morado, con pistas más sencillas; blanco, con pistas un poco más complejas; y azul, con las pistas más complicadas. Ahora, dentro del gameplay, hay blancos y negros. Por un lado, se sacrifica la sensación de velocidad por un poco más de estabilidad a la hora de controlar a tu personaje. Aún no logro hacer curvas perfectas, pero al menos puedo doblar sin chocarme con absolutamente todo lo que esté a mi alcance. La IA sigue estando rotísima, pero rebasarlos es más sencillo. Lo más frustrante, cada vez que intentes hacerlo es muy probable que acabes chocando contra ellos y comiéndote un stunt de unos cuantos segundos, mientras que ellos siguen conduciendo como si nada. Pero ojo, que si tú eres quien lleva la delantera, probablemente te beneficies un montón de que cada que intenten rebasarte se coman un stunt. Pero claro, esto puede volverse un poco frustrante. Ahora, hay ítems nuevos, hay más rings que sigo sin saber para qué están ahí. Creo que eso engloba muy bien mi experiencia con Drift 2. No tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. No entiendo para qué sirven los ítems nuevos, ni por qué de repente Tails empieza a levitar como si nada para tomar la delantera. Desconozco si este juego tenía un manual en el que te explicara mejor para qué servía cada cosa y cómo utilizarla, pero hey, al menos aquí sí pude ganar la copa. Para muchos, tal vez era mejor que estos juegos no salieran de la Game Gear, pero para los otros que se quedaron con ganas de probarlos, están disponibles en Sonic Adventure DX como desbloqueable oculto al conseguir 130 emblemas, en el Mega Collection Plus y como lanzamiento más reciente en Sonic Origins Plus. Y así, el peor jugador de Sonic Drift cerró esta página para probablemente no volver a abrirla jamás. A finales de 1997, Sega decidió reinventar la rueda.
ahora a pie. Tras el estrella y la cancelación de Sonic Extreme, en las oficinas empezaron a correr para poder sacar un juego de Sonic que diera el ya necesitado salto al 3D. Para este punto, Mario 64 ya llevaba más de un año fuera, y Sonic, bueno, teníamos 3D Blast, que de 3D tenías poco, más bien estaba ahí para calmar las aguas mientras se intentaba sacar a flote el desarrollo de Extreme, o lo que quedaba de él. Además, la Saturn no estaba viendo sus mejores días, y necesitaban a su mascota estrella, aunque no se tratara de un juego fuerte de la franquicia. Así fue como nació Sonic R, el primer, aunque no el único, juego de carreras de nuestro erizo en el que sí, vas corriendo a pie, y uno pensaría que eso sería suficiente para que los fans se contentaran después del ¿y por qué está Sonic en un auto? Pero se trata de fans de Sonic, y como posiblemente ya sabemos, nunca están contentos, así que eso se transformó en un ¿y cómo es que esto tiene sentido si se supone que Sonic es súper rápido? Debería ganarle a todos si va a pie. En fin. Volviendo a R en sí, vaya juegazo. Esta también fue mi primera vez probándolo, y vaya sorpresa que me llevé. Todo de este juego me parece increíble. Ha envejecido muy bien, aunque confieso que estoy un poco cegado porque los modelos me parecen preciosos, con toda esa torpeza de experimentación en un campo nuevo como lo era el 3D en esas épocas. Sonic se ve absurdamente adorable y les juro que ya llevo años pendiente de tatuármelo algún día. Es uno de mis modelos favoritos, lo amo. Miren el modelo de Eggman. Es literalmente el meme de está horrible, me encanta. Además, aquí vimos el debut de personajes nuevos, creados para este juego, como fueron Tails Doll, sí, el de los creepypastas de los oldies y probablemente motivo de pesadillas de más de uno de mi generación, Metal Knuckles, con un diseño espectacular, y Egg Robo. Bueno, no todo podía ser tan bueno, sin ofender a mis fans del Egg Robo. Todos ellos son personajes desbloqueables, quedando con el siguiente roster. Como personajes disponibles desde un principio tenemos a Sonic, Tails, Knuckles y Amy, que aquí decidió hacer trampa y seguir en un coche como en los Drift. Como personajes desbloqueables tenemos a Eggman, Metal Sonic, Metal Knuckles, Tails Doll y Egg Robo, pero aún queda el token secreto, Super Sonic. ¿Cómo podemos obtenerlos? Bueno, para poder entender mejor eso, déjame contarte los modos que traía. Como buen juego de carreras tenemos un Grand Prix. En este caso no hay selector de copas, más bien tú seleccionas los stages en el orden que desees. Este modo es clave para poder desbloquear a los personajes. En el caso de Eggman, para poder desbloquearlo hay que vencer el circuito Radiant Emerald. Este es el más fácil de desbloquear. En cuanto a los demás, bueno, a excepción de Super Sonic, todos tienen el mismo patrón. Debes vencer todos los circuitos disponibles. Cada personaje está escondido en uno de los stages. Para poder conseguirlo deberás encontrar 5 moneditas que estarán dispersas por todo el circuito, algunas bastante sencillas de conseguir, otras no tanto. Pero no acaba ahí, una vez tengas todas las monedas, debes quedar al menos en el tercer puesto para tener la oportunidad de que, al acabar la carrera, vuelvas a correr, ahora contra el personaje oculto, el cual estará rotísimo. Por cierto, como pierdas la carrera, toca repetir y volver a coleccionar las monedas desde cero. ¿Y Super Sonic? Bueno, toca armarse de paciencia para conseguirlo a él. En su caso, en cada circuito están disponibles de 1 a 2 esmeraldas, escondidas en los que llamaremos una especie de locker. Para poder ingresar, te piden 20 o 50 rings. Una vez adquieres la esmeralda, tienes que quedar primero sí o sí, si no, la pierdes. Solo puedo decirte algo, y es que definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo, y más cuando tienes al desgraciado de Knuckles emoteándote después de tener una IA rotísima, spawnear de la nada y poder volar. Bueno, planear, pero el punto está ahí. Un consejo de tú a tú: si te interesa desbloquear a todos los personajes, haz el sacrificio de conseguir a Super Sonic primero. Está muy roto y te ayudará a vencer a los personajes ocultos con más facilidad. Pero no te confíes, porque ni así dejan de tocarte los talones. Pero hay más mundos fuera del Grand Prix. Contamos con un Time Attack que tiene 4 modos secundarios. El normal, donde tienes que dar 3 vueltas en el circuito que desees, con la opción de guardar los datos de la carrera para utilizarlo después como corredor fantasma. El reverse, en el cual, como su nombre indica, el circuito estará en sentido inverso. El mítico de conseguir 5 globos, no creo que tenga que explicar mucho sobre este. Un modo de capturar a 4 jugadores a lo tú la traes, y claro, un multijugador de hasta 4 jugadores, el cual también se divide en una carrera de 3 vueltas o el juego de conseguir los 5 globos. Quien los consiga más rápido será el ganador.
Eso es todo dentro de los modos que ofrece el juego, pero ¿podemos hablar de la música? Todos sabemos que la música de Sonic no suele decepcionar, pero aquí tomaron una decisión curiosa. Todo el OST del juego es vocal, y podrías pensar que eso le saldría a perder, pero no. Cada canción es una joya que incluso si no tienes pensado jugarlo te recomiendo escuchar. El compositor Richard Jacques y la vocalista Teresa Jane Davis se sacaron la casta con este soundtrack, una maravilla de verdad. Para concluir aquí, creo que Sonic R ha envejecido muy bien. Me daba respeto que en todos lados oía que el control tipo tanque que tienen los personajes era un fastidio de manejar. Y debo decir que sí lleva un poquito a acostumbrarse, pero no se sienten tan pesados como creí. Si quieren un consejo, jueguen con teclado. Es muchísimo más sencillo así, pero vale la experiencia. De verdad es un juego muy lindo. Si les interesa, el port de PC es accesible hurgando por internet, aunque por los años ya no funciona muy bien. Así que la comunidad creó un mod manager que, aparte de funcionar como tal, también parchea el port y lo vuelve funcional. Y hasta aquí llega nuestra aventura a patita con tremenda banger de fondo. Después de Sonic R, Sega se tomó un descanso de los juegos main de carreras de Sonic. Sin embargo, en 2002 lanzaron un juego móvil llamado Sonic Racing Kart, exclusivo para el servicio japonés Sonic Café, que ya cubriremos a mayor detalle en otro video. Un tiempo después, fue upgradeado gráficamente y porteado por Tectoy en Brasil y Gameloft en otras regiones. Era un jueguito con vista cenital en el que podías elegir entre que rotara el kart o que rotara el circuito. Tenía varias opciones a elegir. El modo estándar era el Time Attack. Este modo con todo el nombre lo traerían de Sonic R, que era pues la carrera, sin más. El modo Virtual Match permitía correr contra un oponente creado a partir de data fantasma subida por otros jugadores. Y el modo Score Up, que mostraba el mejor tiempo de la pista elegida para intentar batirlo, y subía los resultados a una leaderboard. Como dato curioso, podías conectarte a internet y descargar otros circuitos y más datos de otros jugadores contra los que competir. ¿Sabías que hay speedruns de este juego? Ajá, yo tampoco sabía. En el mismo año 2002, Sega decidió agregar al servicio de Sonic Café otro juego móvil de... ¿carreras? Sí, algo así. En este juego, Sonic, el jugador, tiene que vencer a Shadow en una carrera, y para esto debe cambiar de marcha tan pronto como sea posible, pero manteniendo el timing correcto. ¿Y ya? Sí, y ya. No hay derecha, izquierda ni nada más, solo es timing y aceleración. Por eso es debatible lo de que sea un juego de carreras, pero bueno, Sonic está en un kart, Shadow está en un kart y hay que ganarle. Eso cuenta, ¿no? Curiosamente, aunque es un juego en tercera persona, se ve parte del interior del carro, porque tiene el acelerómetro y la palanca de velocidades en la parte inferior de la pantalla. Estoy seguro de que llegué a jugar algo con premisa similar de cambiar de marcha y acelerar a tiempo en juegos Flash o de minijuegos.com en los 2000. Si alguien lo recuerda, dejen el nombre en los comentarios, que yo no me logro acordar. En 2005 se agregó una secuela. ¿Al original le fue suficientemente bien para una secuela? Del Sonic Racing Kart, ahora en poderoso 3D. Por supuesto, también fue exclusivo para Sonic Café. Este juego estuvo desaparecido por años y apareció gameplay y posibilidad de emularlo apenas en 2019. Contaba con dos modos. ¿Dos? Pero si la precuela tenía tres. En fin, que tenía dos modos de juego. El S1 Grand Prix, que abría los lunes por la mañana para competir vía red contra otros jugadores, y el otro era el Time Attack, de vuelta, la carrera normal, que podía jugarse contra los mejores tiempos subidos a la red. Es gracioso, porque al ser exclusivo de Japón se ha creado un montón de desinformación con este juego. Algunos dicen que fue el primer juego móvil de carreras de Sonic, que ya vimos que no. Otros dicen que estaba planeado, pero que nunca salió, o que originalmente estaba envisionado para consola portátil. En fin, así cierra la época de juegos racing de Sonic Café, que dejó de estar disponible en 2007. De nuevo, ya hablaremos de eso en otro video. Sega.
La verdad, no sabíamos si incluir o no estos juegos en la lista, porque como que caen en un área gris. Por un lado, la premisa principal es competir en una carrera contra otro personaje, por ende, juego de carreras. Por otro lado, es side-scroller, 2.5D, y no hay ningún tipo de vehículo, así que no es de carreras. Por otro lado, no todos los personajes en Sonic R van en un vehículo, así que no debería ser factor para descalificar. Pero aquí no hay pistas o prixes. En fin, decidimos hacerle una pequeña mención por eso. Sonic Rivals salió a finales de 2006 de forma exclusiva para PSP. Tenía un modo historia con 4 líneas, una por cada personaje jugable, aunque Metal era personaje desbloqueable al terminar la historia. Y modo multijugador. Introdujo a un nuevo personaje, Eggman Nega. Trajo de vuelta a Silver para su primera aparición canónica. Eso lo abordaremos a fondo en otro video. Y fuera de eso, pasó sin pena ni gloria. Sonic Rivals 2 salió un año después. Ahora eran 8 personajes jugables, divididos en equipos de 2. Sonic con Tails, Knuckles con Rouge, Shadow con Metal y Silver con Espio. La historia también es mucho más compleja, pero el gameplay se mantuvo casi sin cambios respecto a su predecesor. Se introdujeron varios nuevos modos de juego. De un solo jugador estaban Free Play, Time Attack, que para este punto ya deben estar familiarizados con el concepto, encontrar los chavos perdidos, todos estos son modos sin oponente. Además, hay un circuito de copas en este título, así que técnicamente es más un juego de carreras ahora sí. En fin, de los modos multijugador también se agregaron nuevos: Knockout, Ring Battle, Rey de la Colina, Captura al Chao, Carrera por Vueltas y Tag. Dato curioso, ninguno de estos juegos tuvo lanzamiento en Japón. ¿Es eso indicativo de algo? Después de tremendo break, Sega decidió en 2006 que finalmente había llegado el momento de desempolvar el concepto de carreras. Y no solo desempolvarlo, había que darle un girito de tuerca, un lavado de cara, esto tiene que ser hijo de su época, un fuerte y claro, oye, estos son los 2000, debe ser radical. Y así llegó Sonic Riders. Aquí entramos un poco en una zona donde mi objetividad sale del chat. Pero hay varias razones por las que es considerado el mejor juego de carreras de Sonic, no solo por mí. Las iremos cubriendo, claro. Sonic Riders, de la mano con su historia, ¡guau! ¿Una historia en un juego de carreras? Nos presentó un mundo nuevo. Los nuevos personajes, los Babylon Rooks, conformados por Jet the Hawk, Wave the Swallow y Storm the Albatros, se roban una esmeralda del caos. Sonic y compañía los siguen, pero al final alcanzan a escapar en sus Extreme Gears, el vehículo principal introducido para esta entrega. Una suerte de hoverboard futurista, aunque hay otros tipos. Eggman organiza un torneo para reunir las esmeraldas, y el costo de inscripción es una esmeralda. Y bueno, ya se imaginan un poco cómo va. Los Babylon se inscriben con la que robaron, Sonic y compañía también para tratar de frustrar los planes de Eggman y descubrir la motivación de Jet y los otros. Ajá, no es la historia más increíble de todas, pero tiene una, y se le aprecia por eso. Pero la historia y los nuevos personajes son solo algunos de los puntos fuertes. Riders revolucionó los juegos de carrera de la franquicia. ¿Quién dijo que tenían que ser en carro? Era una pregunta que se venía asomando desde Sonic R, y que Riders abrazaría con fuerza. Como decíamos, en este juego no vamos en cochecitos, vamos en Extreme Gears, la forma principal de estos siendo las hoverboards. Pero también había patines, bicicletas, una alfombra voladora, una nube, hasta una freaking escoba. En este juego, los personajes caen en una de 3 categorías: velocidad, vuelo y poder. Cada clase tiene sus ventajas, sus acciones especiales y sus propios atajos dentro de las pistas. Una mecánica vital en este juego es el aire, que es básicamente el combustible de nuestro Extreme Gear. Los personajes se bajarán de la tabla a correr si se acaba y se recarga al realizar trucos con éxito, buenos saltos, acciones relacionadas a la clase del personaje o, en última instancia, en unos feats que se consiguen en las pistas. El juego tiene varias modalidades: modo historia, que cuenta con 2 partes, la de héroes y la de Babylon; modo misión, que se desbloquea al terminar la historia; modo carrera, que puede ser Grand Prix, carrera normal o carrera contra reloj; modo equipo y modo supervivencia. Riders
Honestamente, no es un juego muy benevolente con el nuevo jugador. Es complicado desde el momento de arrancar la carrera, en el que si no timeas la salida bien, te estrellarás con una pared eléctrica que te dejará estuneado por unos valiosos segundos. El juego te lanza directo al ruedo, sin explicar nada. Hacer los trucos o landear los saltos es complicado al principio. El tutorial está escondidísimo en el menú de extras. La curva de aprendizaje es durísima, hermano. Pero todo eso solo hace que sea mucho más recompensante cuando empiezas a entenderle y empiezas a ganar. Se siente frenético, rápido, muy bien llevado. Competitivamente está muy bien. Este es el Peak, en mi humilde opinión. Un juego que tomó las mejores características de Sonic como franquicia y personaje y decidió hacer su propia cosa, crear su propia fórmula, en lugar de buscar perfeccionar otras con sus fallas, pero muchos más aciertos. Es un juego que exuda carisma y su propia identidad, y por eso a día de hoy sigue siendo amado por gran parte de la comunidad, y hasta hay forma de jugarlo en línea. Tal vez algún día podamos terminar el modo historia. Babylon Garden, tenemos que hablar. What's going on? Is this the Stone's power? A pesar de las críticas mixtas, Riders fue un éxito comercial, así que en 2008, en medio de épocas caóticas para la franquicia, llegaría su secuela directa, Sonic Riders Zero Gravity. Zero Gravity trata de ser una secuela bastante continuista. Incluso la historia de este es unos meses después de la primera. Y digo trata porque, a ver, si ves ambos juegos, claro que puedes notar que es una secuela. A nivel de cara, de visuales, quiere continuar lo que su predecesor empezó. Y en general, la premisa trata de mantenerse. Son carreritas en Extreme Gears. Tiene una historia de 2 ángulos, los personajes se dividen en las mismas 3 clases, tiene varios modos de juego, incluso añadiendo 3 nuevos. El Survival Mode, que es lanzar misiles al oponente y gana el que queda al final. Survival Relay, carrera de relevos en la que el batón es la Extreme Gear. Y Survival Ball, Furbo, el minijuego. Pero a su vez, es un juego que decide lanzar por la borda la mayor parte de las cosas que hicieron a su predecesor. Y muchas opiniones de fans, porque la crítica no cuenta en juegos de Sonic, coinciden en que eso fue un error. La mecánica del aire, el principal foco y combustible de Riders, adiós. Sustituida por la mecánica de gravedad, de ahí el nombre del juego. Los trucos y acrobacias complejas no existen. Ahora todo depende de qué tan buen timing tengas a la hora de saltar de las rampas. Mucha de la dificultad que hizo de Riders ese juego competitivo, exigente y rewarding se fue de sabático, porque claramente hubo mucho foco en facilitar el gameplay, todo lo posible. Eso no tendría que ser algo negativo, necesariamente, pero en este caso cambia tanto de la esencia del original que la experiencia es totalmente distinta, no para mejor. Por cierto, en Zero Gravity, con una determinada cantidad de anillos, desbloqueas unos skills para tu vehículo. Estos varían según el vehículo que hayas elegido. Suena bien, ¿no? Podría serlo, en teoría. Pero luego tienes cosas como que puedes estar jugando con un personaje de tipo Speed y por no tener un vehículo que tenga el mismo tipo no puedas usar las habilidades del mismo. O por no haberla desbloqueado aún no puedas, por ejemplo, grindear. Por si se lo preguntaban, Zero Gravity también tuvo críticas mixtas. ¿Ven por qué decimos que no cuenta? En fin, en mi caso, yo jugué Zero Gravity primero, y honestamente, si no has jugado ninguno de los Riders, es el orden que recomiendo. Zero Gravity es más amigable al nuevo jugador, como dijimos, y ayuda a aliviar un poco la curva de aprendizaje para pasar al Riders original. Cuando estábamos grabando el gameplay, pasamos de Riders a Zero Gravity, y fue una experiencia. Zero Gravity se siente muchísimo más lento, tosco y pesado. Con un sabor amargo, nos despedimos de la saga Riders, a no ser... ¡Espera, Sega! ¡No! ¡No firmes ese contrato! Y aquí vamos otra vez.
A finales del 2010 salió Sonic Free Riders, exclusivo para la Kinect. ¿Necesito decir más? Al ser para Kinect, Free Riders buscaba emular la experiencia de estar con un Extreme Gear. Ahora no manejas a Sonic, no. Ahora tú eres Sonic, pero con controles terribles, una pésima calibración, menús horribles, comandos que funcionaban por voz y una responsividad al input casi inexistente. Increíble, ¿no? Pero no todo lo que Free Riders propuso estuvo mal. Volvió la mecánica del aire para las Extreme Gears, además de que podías equipar distintas partes de Gear para cambiarlas en medio de una carrera. Es decir, aquí no había limitación de vehículo por personaje. Todos, a excepción de Vector y el Dr. Eggman, por alguna razón, pueden usar cualquier tipo de vehículo, sin importar el tipo del personaje. El juego trae varios modos, incluyendo una historia considerablemente menos memorable que sus predecesores, y que parece que hicieron en PowerPoint como proyecto de fin de curso. No será la última vez que veremos esto, lamentablemente. Lo mítico, Grand Prix, carrera libre, colecciona rings, supervivencia de daño, carrera de relevos, time attack y tag race, que es mi personal favorita, porque los personajes que tú y tu compañero elijan se pueden dar la manita. Toda esa vibra futurista y 2000era que tenía la saga Riders desapareció en este juego. Seguro, tiene sus cosillas interesantes, otras que se echaban de menos tras Zero Gravity y probablemente un potencial que pudo ser explorado de otra forma si no estuviese atado a la Kinect. Pero los personajes, los escenarios, todo en este juego se ve y se siente blando. Los modelos son simplemente sosos, no rebasan personalidad, expresividad. Es el equivalente a fotos de stock en Sonic. Pero la charla sobre los modelos la dejamos para otro día. En caso de que este juego te despierte curiosidad, nuevamente los fans se han cargado a la espalda la franquicia, y existe un mod que lo vuelve completamente jugable tanto en Xbox 360 con magia como seña para nuestra gente de PC. Es un poco complicado de setear, y me encantaría poder mostrarle footage directamente de nosotros, pero no sé si es que el emulador no está muy bien optimizado o que mi PC ya está pidiendo gritos de auxilio con este juego específicamente, pero iba como a 2 FPS sin siquiera empezar a grabar, así que tengan en consideración que requiere un dispositivo potente, o la misma consola para la que salió. Si aún así quieren intentar, les recomiendo este video de Country para poder guiarse un poco con la instalación y demás. En verdad me da mucha pena ver el downgrade grandísimo que este spin-off tuvo. Tan feo fue que pasaron 15 años hasta que pudiéramos volver a ver las Extreme Gears en acción otra vez. Quiero decir, hay que quedarnos con lo bueno, que es que de alguna forma regresaron, pero a la vez me parece muy triste pensar que probablemente no volvamos a ver un Sonic Riders en forma, pero puede que al final este fuera el plan de Sega, dejar la apuesta a algo diferente y adentrarse en lo seguro. Y así fue como... Entrando en el año 2009, surgió un anuncio que tal vez tomó a unos cuantos por sorpresa, mientras que a los más atentos puede que no tanto. Sumo Digital, quienes ya se habían aliado con Sega para crear Sega Superstar Tennis, juego al que le metí muchas horas en mi infancia, volvieron a encender los motores, esta vez de forma literal. Después del estruendoso estrella que tuvo la saga Riders, decidieron volver a tratar de meter la mano en el agua, pero esta vez muy suavecito, así, a lo seguro. Así es, aquí fue cuando resurgió con todas sus fuerzas el ¿por qué Sonic está en un auto? 3, ahora es más que personal. Y así fue como a principios de 2010 vio la luz Sonic and Sega All Star Racing, que en pocas palabras es Mario Kart, con skins de Sonic y Sega. A ver, antes de que me linchen, bajen las antorchas. No lo digo como algo malo, la realidad es que como juego de carreras no innova mucho. Y la inspiración es evidente, tanto así que incluso se tenía planeado incluir a Mario como personaje exclusivo de la versión de Wii, porque sí, este es uno de esos juegos que salió hasta para la tostadora de tu abuela, que si Play 3, Xbox 360, PC, Wii, Nintendo 10, iOS, Android y hasta BlackBerry, todo esto sin contar su versión arcade. A diferencia de Superstar Tennis, aquí el foco está más metido en Sonic y sus amigos, quienes tienen prácticamente la mitad de los escenarios inspirados en ellos, y conforman un tercio de todos los personajes. Como que para ese punto habría sido mejor simplemente meter más personajes de la franquicia e ir de lleno a hacer un Sonic Racing, pero por lo que sea, no ocurrió así. Y eso no es necesariamente algo malo.
De seguro a muchos les pasó como a mí, pero de pequeño conocí un montón de IPs de Sega que no tenía ni la más remota idea de que existían gracias a este juego. En cuanto a gameplay, ¿qué puedo decir? Es muy divertido. Se siente frenético, el locutor va durísimo. Los stages tienen distintos atajos que puedes tomar. Puedes personalizar tu licencia de conducir y cada que acabes una carrera ganarás Sega Miles, con las cuales puedes comprar personajes nuevos, subir de rango tu licencia y así va. Tal vez lo más distintivo que este juego nos ofreció fue el nacimiento de las All Stars, las cuales son unas ultis que te bufean por un momento, y dependiendo del personaje que lleves será tu All Star. No sé a ustedes, pero a mí me hace mucha ilusión ver a Super Sonic y a Super Shadow, además de escuchar semejantes temazos cada que un personaje de Sonic la activa. La de Vic literalmente se llama Froggy Gigante, es Peak simplemente. La verdad es que es eso, un juego de carreras al estilo Mario Kart, uno en el cual puedes divertirte jugando solo y obviamente jugando con amigos. Un primer paso timidín, pero bien hecho, que es lo que más cuenta. Pero antes de proseguir, debo mencionar un par de cosas. Aquí fue donde vimos el inicio del fin. Para este juego fue que salió el render horrendo de Sonic Dice. Estamos en el año 2025 y aún lo usan para material promocional, para merch. Gente, 15 años. 15 años con el mismo render. Hay criaturas que tienen menos años que él. Les juro que me persigue todas las noches antes de irme a dormir. Fuera de ese pequeño percance, puntos extra al juego por poner a Shadow en su Dark Rider. Lamentablemente no va a durar mucho, pero creo que se ve increíble. Y además, no sé si es con Shadow específicamente, o si nada más les dio flojera gastar en grabar nuevas líneas de diálogo. Pero no disimularon mucho que tomaron líneas de juegos ya existentes. Está por comenzar la carrera y ahí tienes a Shadow de Who are you and how do you know my name? En fin, para cerrar aquí, les diré que si tienen la oportunidad de probar el arcade de este juego, háganlo. Es una experiencia distinta y muy divertida, vale la pena. La recepción de este juego, considerablemente más casual, no fue para nada mal, así que no pasó mucho tiempo antes de encontrarnos con esto. Así es, este juego de nombre absurdamente largo está de vuelta, anunciado en abril de 2012 para ver la luz a principios del 2013. A Transform no le gustó ser considerado un Mario Kart más con skins de Sonic, así que se metió en severos esteroides para dejarnos a todos con la boca abierta. Y así fue, y así es. La boca no fue lo único que nos dejó abiertos. Este juego es una experiencia, es muy disfrutón, pero es difícil. El Dark Souls de los juegos de carreras de Sonic. Transform es absurdamente técnico. Un juego que si quieres aprender a masterear, vas a sufrir. Vas a estar horas, y no precisamente pocas, aprendiendo cómo se maneja cada personaje, las diferentes stats, en qué pistas te conviene más llevar a quién, con qué modo, balance, velocidad, handling. Es una locura. Ni se imaginan lo que es querer platinar esta cosa. Si alguno de ustedes lo logró, tienen todo. Todísimo mi respeto. Los personajes, no hay mucho que decir sobre ellos. Están curseadísimos algunos. Otros pocos son nuevos al roster. Shadow perdió su moto y se pasó a un auto de Gon para hacer matching con Sonic. Bastante menos distintivo que la Dark Rider, pero se le perdona. La música ya no es personalizable y los ítems tomaron un papel un poco más importante en las carreras. Aquí tienes unos cuantos modos de juego distintos al primer Racing, a su manera. Hablemos de los dos principales. World Tour. Aquí juegas para conseguir estrellas. Dependiendo de la dificultad que escojas y lo bien que logres el objetivo que se te pide, será el número de estrellas que consigas. ¿Y qué haces con ellas? Desbloqueas personajes y caminos para poder seguir jugando. No se complicaron mucho la pared invisible que te obliga a rejugar, la verdad. Adiós Sega Miles, serán recordadas con cariño. En este modo también se te van intercalando carreras tradicionales con desafíos y... ¿En verdad tenemos que hablar de estos? Se me dispara el terrible trauma que me dejaron. En definitiva son minijuegos, tales como
derrapar a contrarreloj, destruir el tanque, ganarle a rivales cada vez más difíciles, desafío de boost, battle race, ring race y mi némesis, Traffic Attack. Creo que perdí años de vida ahí, y creo que eso encapsula bastante bien lo que es el World Tour. Nos falta el modo que no puede faltar, el Grand Prix. Para este punto del video ya deberían saber qué es. A ver esa retención de tensión, gente. Si el primer All Stars ya era disfrutable en solitario, este hasta parece que su foco principal es ser jugado en solitario. He leído incluso que personas entusiastas de estos juegos de carreras lo consideran uno de los más técnicos y retadores que hay. La licencia de conducir sigue estando ahí, un poco más nerfeada tal vez. Ahora te mostrará tus logros y puedes decorarla con stickers que irás desbloqueando al jugar y completar, probablemente sin saber, ciertas cosas como derrapa 10 veces con Sonic en una carrera, o similares. Visualmente envejeció muy bien. Técnicamente es una locura, como ya mencionamos. Una de las pegas más grandes que tiene es que las All Star fueron cambiadas, y no necesariamente para mejor. Ya no tenemos a Super Sonic ni a Super Shadow, ahora solo es Sonic con un montón de rings flotando a su alrededor. Bueno, ¿quién tiene hambre? Después del bombazo de Transform, quedamos satisfechos de juegos de carreras por un tiempo, pero claramente no sería así por siempre. Era cuestión de tiempo antes de volver a la pista, y Sumo Digital lo sabía más que nadie. Así fue como en 2018 vimos el reveal de Team Sonic Racing, lanzado en 2019. Finalmente, después de años, podíamos tacharlo de la lista. Un juego de carreras centrado en Sonic y sus amigos, check. Una miniserie de animación para promocionarlo, check. Una canción de Crush 40 que muchos consideran mid, también check. ¿Y qué tal les fue? Se preguntarán. Mal. Le fue muy mal. Mierdón. Pero antes de empezar a tirar los trapitos al sol, rebobinemos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que la gente de Sumo y el Sonic Team pudieron dar semejante retroceso? Bueno, no tengo respuestas claras, pero sí puedo decirles algo. Este juego se siente barato, muy barato. Desde el menú, la historia metida con pinzas, con un personaje nuevo que no es entrañable para nada, un guion horrible, el regreso de las pseudo cinemáticas que son un PowerPoint y un gameplay que se siente lento. En un juego de carreras de Sonic, el chiste se cuenta solo. Se supone que, como el nombre indica, el mayor gimmick de este juego es que vas en equipos de 3, los cuales ya vienen prearmados. Y no me hagan entrar en el debate de por qué Silver y Blaze están con Vector, porque me parece un sinsentido tremendo. O por qué, pudiendo tener al Team Chaotix entero, decidieron poner un equipo de chavos. Ni siquiera habría estado tan mal si te dejaran armar tu propio equipo, pero no. Si al caso, lo más cercano que tienes es hacer el Grand Prix. Eliges a tu personaje y los demás del equipo se te escogen al azar. Con un poco de suerte tal vez te toque al menos uno de los que deseas. Con esto no quiero decir que no pueda ser divertido, tal vez para jugar solo, un rato, muy casual, pero definitivamente no es un juego que valga el precio completo. En todo caso, agárrenlo barato, entre más, mejor. En verdad creo que no vale la pena hablar mucho más de este juego, se siente vacío, barato, lento, y lo peor de todo, y lo que más me entristece, es que lo dejaron morir apenas salió. La gente que lo compró siquiera pudo tratar de disfrutarlo con amigos, que al menos entre lo malo que era podían divertirse. Porque el online estaba hecho con las patas, todo roto, y así se quedó. Y así condenaron a Team Sonic Racing a ser un juego mediocre que nació muerto. Si me dieran una moneda por cada juego que se estrella en el que sale Silver, tendría muchas, demasiadas. Esto de ser fan de Silver es doloroso. Sega, deja de masacrar a mi muchacho. What up, Sonic Squad? Today we're doing some Sonic racing. Ready? Let me show you how it's done. Gotta get these rings. Whoa, 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 whoa. Come on, come on, come on, come on, come on. Almost there. First place. That wasn't that hard. Just let me know when to pick up my trophy.
En marzo de 2019 se anunciaría en un evento de Apple Sonic Racing, un juego exclusivo para el entonces nuevo servicio Apple Arcade. Saldría en septiembre de ese año para promocionar Team Sonic Racing, como una especie de promoción plus cross-platforming curioso, porque en cierto sentido era como una versión para móviles del juego de consolas, excepto porque no. Al final, Sega dejó morir Team Sonic Racing, pero Sonic Racing se ha seguido actualizando y, de hecho, tiene más contenido que su contraparte de consolas. Incluso acaban de anunciar a Extreme Gear Shadow y un evento Slipstream Mayhem, en el que el jugador debe seguir el camino que deja la PC para ganar puntos. Parece que la intención es ahora volverlo algo para promocionar el Crossworks, aprovechando el nombre. Por cierto, Sega, por favor, basta de poner los juegos solo en Apple Arcade. Pensé que ya habíamos aprendido esta lección unos 3 juegos de carreras atrás. Queremos jugar Sonic Dream Team, pero no hay Apple Arcade. Y así llegamos a la actualidad, a poco más de un mes para la salida de Sonic Racing Crossworlds. ¿Qué puedo decirles? Estoy que me come el hype. La saga de Sonic Riders me parece una maravilla, y volver a ver las Extreme Gears en acción después de tantos años me emociona a montones. Parece que el Sonic Team decidió apostar por hacer un sándwich de todo lo que hemos repasado, y volcarlo en un solo juego con un potencial increíble. Se nota que tienen intenciones de mantener esta nueva apuesta activa por mucho tiempo, y vaya que yo estaré ahí para apoyarlo, aplaudir sus aciertos y reflexionar sus errores. Tengo un montón de ganas de hacer retas locas con ustedes, quién sabe, creo que el futuro será muy divertido. No creo que pueda expresar lo mucho que me entusiasma el Sonic Racing Crossworlds. Como ya decíamos, parece un popurrí de todas las experiencias que Sonic nos ha dado cuando se trata de carreritas, particularmente de las mejores partes de ellas. Que tengamos las Extreme Gears de vuelta parece un sueño febril, y aunque a mí me habría encantado que Riders reviviera, porque creo que era una idea muy única, siento que Crossworlds es un gran punto medio. Será su propia cosa, con su propia identidad y sus mecánicas, rescatando de la historia de la franquicia y a la vez manteniéndose familiar para la gente que no ha vivido todo este mambo, los que apenas entran a Sonic, o para quienes será su primer juego de carreras de la franquicia. No me queda más que decir que el que le tengo muchísimas ganas. Ya espero poder jugarlo, y ojalá Sega nos dejara probarlo antes. Recién es nuestro tercer video, pero sentí que este guión no se acababa más. De todo corazón deseo que disfrutaran este recuento de la historia de nuestro erizo favorito sobre ruedas. Creo que al empezar a trabajar en esto, ni siquiera nosotros éramos conscientes de la cantidad enorme de juegos que hay. Pero al final de cuentas, ya llevamos casi 35 años de aventuras junto a Sonic, aunque resulte curioso la cantidad de ellas que han sido dentro de un carro. Queríamos tomarnos un momento de agradecerles enormemente el apoyo que recibió nuestro video sobre Resaurus, el inicio de la serie sobre la historia de la merch de Sonic. No nos esperábamos para nada semejante recibimiento, nos ha hecho enormemente felices y tengan por seguro que continuaremos la serie y continuaremos trabajando duro en traerles buen contenido de Sonic, de verdad. Muchas gracias por su tiempo y su cariño. Agradecemos que nos acompañen en esta aventura y esperamos encontrarlos otra vez pronto, aquí en Final Rush.